Well, if we're ready, then let's begin. Si estamos listos, entonces empecemos. Is the sound okay? ¿El Let's make sonido sure. está bien? Solo vamos a asegurarnos. Okay. ¿Todo bien? Ok. And thank you, Frank, for hosting for Y starting. muchas gracias, Francisco, por ser el host el día de hoy Of y course. dejar todo listo. Y por Anyone can supuesto que translate. quiero agradecer a todos los que están traduciendo el día de hoy. You know the routine. Ya Please saben give la me the rutina. universal Por favor, denme el slow down sign signo when the universal speaker de is. baja la velocidad cuando vaya muy rápido. I wanted to thank all the Y distributors that we quiero agradecer a todos los distribuidores con los que trabajamos of course. por traer personas a estas enseñanzas And y al curso. let's begin. It's Y entonces empecemos. what is it? The beginning of winter? ¿Qué es el comienzo de invierno? It's the Sí, solstice. es el Winter solsticio, solstice today. So el it feels solsticio de invierno el día de hoy. it's the beginning of the Entonces, Hatha Yoga se, Pradipika se siente season. como si fuera We're el starting inicio de la temporada de Hatha Yoga Pradipika. Pradipika season with this first Estamos webinar. iniciando la temporada de Pradipika con And este primer webinar. getting ready for Geshe Y me Michael estoy teachings alistando in para January las enseñanzas de Geshe Michael en enero, 29. el del 18 So al 29 de enero. it's kind of like I feel excited. I feel like, Así que wow, I just me got siento done with the teachings emocionado from the porque previous es classes. empezar a repasar los I'm cursos de looking las forward to clases pasadas. the next Estoy chapter. muy emocionado del próximo And that's capítulo the goal today. y esa es la meta el día de hoy. Let's try to refresh our mind Vamos a intentar to what refrescar is this nuestra book? mente Why is it important? sobre qué es este texto, por qué es What we've importante, studied so far. por qué es lo que hemos estudiado hasta And ahora. at the at the end of the class, we'll take a Y little al bit of final de la time and clase we'll look vamos a back, tomar un poco de tiempo what's in the third chapter. para So ver qué es lo que hay en el tercer capítulo. Entonces haremos el a repaso preview, y luego va a ser como and una antelación de lo que va a venir. anytime you can chat in a question, you can En cualquier momento pueden poner una pregunta en el chat. it can be Vamos a hacer un poquito de spontaneous. preguntas y respuestas. You can Va a ser interrupt me. espontáneo. That's fine. Pueden interrumpir Be el flujo de la clase, está casual. bien. Va a ser algo muy casual. If you have a question, chat Si it in the tienen alguna comments. pregunta, And métanla en el I'll do chat. my best to answer. Eso está súper bien. Yo haré mi mejor esfuerzo por responderla. Coming up, ¿Ok? let's see here. Ok, tenemos una hora. Empecemos. What's the story of the Hatha Yoga Pradipika? ¿Cuál es la historia del Hatha Yoga Pradipika? Like, why do I get this question a lot. Me hacen mucho esta pregunta. De hecho, alguien me la preguntó esta mañana, ¿por qué tenemos que estudiar este texto? To answer that question, Y creo que para poder responder esa pregunta, lo más sencillo es why do we need to dar un study? paso hacia What atrás is y yoga? analizar por qué tenemos que estudiar el yoga. And ¿Qué es el yoga? the standard Y definition la definición estándar is del yoga es stopping how the mind is crazy. detener cómo la mente Right? It's stopping the mind percibe las cosas de forma errónea. Es detener la mente tries to get rid of problems. que intenta deshacerse de los problemas Problems we're y just conforme se perpetuating. deshace de esos problemas, estamos simplemente So perpetuando. I often talk about Así que yo frecuentemente hablo take sobre my dog to the park every morning. el tiempo que llevaba a mi perro todos los días en la mañana al parque a caminar. As we were driving to the park, Conforme íbamos manejando al parque, we'd hit this este otro perro hit a stop sign. llegaba a la otra esquina, a un letrero de alto, y tenía que esperar a que el tráfico pasara. Come running out by this Y este perro He'd come running out. siempre salía corriendo, ladrando. Big aggressive dog. Y era este perro grande y agresivo. Car. Y mi perro en el carro He was young. estaba joven, era energético He would start y simplemente crazy, and I'd have to se ponía loco. the dog. Tenía que agarrarlo, The dog outside's yelling. el carro en el perro, Inside the way, dude. el carro afuera también. I'm yelling. Shut up. Y yo nada más gritaba, cállate, cállate. Rodna, shut up. El nombre de mi perro era Rana. Rana, detente. For months, every day. Y eso sucedió por meses todos los días.
Era la única forma en la que podía llegar al parque, no había otra forma. Y me acuerdo que en un punto, a la mitad de estar gritando, ¡cállate! Yo simplemente decía, "Ah, esto es una locura. Mis oídos están escuchando ruidos muy altos, decibales, decibeles, tonos, y mi mente está tomando toda esa situación, está viendo las semillas. ¿Y qué es lo que hago? Yo creo ruido alto, fuerte, y yo simplemente acabo de sembrar la semilla para que el día de mañana yo tenga la misma experiencia. Y luego planto otra semilla. Hago la única cosa que puedo posiblemente hacer que garantiza que voy a continuar experimentando esa situación, ¿cierto? Haciendo la única cosa que podría hacer para asegurar que voy a seguir experimentando la cosa que estoy intentando evitar. Y el yoga es detener eso. El yoga es detener esa percepción incorrecta, esa forma, ese instinto de que cuando alguien te critica, tú piensas, bueno, claramente ellos están incorrectos. Nadie piensa, mi realidad es correcta. Y el yoga es detener simplemente eso, encontrar las formas para detener esa percepción incorrecta. El yoga es entrenar a nuestras mentes para, para responder de forma correcta en lugar de forma incorrecta. El yoga es entender ese proceso en el cual nosotros podemos crear el paraíso. Y la meta del yoga es así de radical. Es tan radical que incluso es muy complicado de creerla, de creerlo. Pero definitivamente, si ves al yoga y a la historia del yoga y a los textos de yoga, tiene muy poco que ver con el mat de yoga. Y definitivamente hace mucho no había mats de yoga, no había mats de yoga hasta hace 30 años. La parte física del yoga es una parte importante, pero es una pequeña parte. El yoga realmente se trata de la realidad, de nuestra mala percepción, percepción incorrecta de ella, del sufrimiento, de los resultados de esa percepción incorrecta. Y luego, eliminar el sufrimiento al eliminar esa percepción incorrecta. Así que no hay una palabra para la filosofía, le llaman esoteriológica. Esta palabra en filosofía habla de los sistemas donde la meta es eliminar el sufrimiento, todo el sufrimiento. Y eso es el yoga. Así que aceptemos eso o no, creamos en eso o no, debería de ser como por ejemplo, cuando yo escuché esa idea por primera vez, la idea de que nuestras vidas están cubiertas por sufrimiento, incluso las cosas buenas están manchadas con disciplina o ansiedad. No necesariamente creía que había un estado donde podría estar completamente libre de todo eso, pero estaba lo suficientemente interesado como para decir, ok, tienes mi atención, al menos voy a cambiar la página del libro, al menos voy a tener una mente abierta al respecto e investigar. Es, 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 es un estado de buscar la verdad, mantenerse en la verdad. Y durante 5,000 años hubo una tradición escrita del yoga de cómo eliminar ese sufrimiento.
Me acuerdo que Geshe-la decía, si algo duraría 5,000 años si no funcionara, como que esta idea de eliminar el sufrimiento del yoga, si realmente no funcionara, ¿duraría 5,000 años? No lo sé. Me parece a mí no sucedería, que no sería pasado en generación tras generación, tras generación, tras generación, si no funcionara. Me parece que no sucedería. Es improbable. Entonces, ¿cómo es que el yoga se relaciona con esta eliminación del sufrimiento? Podemos pensar en el yoga de forma de pensar dos categorías. Una se llama el Raya Yoga. Para todos ustedes aquí, por favor digan Raya Yoga. Y el otro es Hatha Yoga. Así que platiquemos de esos dos tipos de yoga. El Raya Yoga es el yoga de Patanjali y el Yoga Sutra está basado en ese. Podemos decir que Raya Yoga es el yoga de Patanjali y es un libro de hace 2000 años, que básicamente iguala el yoga con una meditación adecuada. Entonces, en la generalidad es un texto de meditación que describe cómo funciona la mente. Así que podemos hablar podemos categorizarlo o hacer un estereotipo de ello o simbolizarlo como en Patanjali, los Yoga Sutras, y que son esencialmente textos de meditación, utilizar la mente para arreglar la mente. Y luego podemos hablar del Hatha Yoga, el Hatha Yoga siendo la otra mitad. Así que, ¿qué es el Hatha Yoga? De forma general, son las prácticas generales del yoga. Son las prácticas que purifican al cuerpo, calman el sistema nervioso y permiten estados de meditación muy profundos y que nos llevan hacia la percepción directa de la vacuidad y a eliminar todo el sufrimiento. Una vez más, es como una meta muy... Es una meta muy elevada, muy elevada del yoga. Y podemos ver que hay un dicho que dice que el Hatha Yoga y el Raya Yoga son lo mismo, porque tienen la misma meta. Y creo que si vemos la presentación, eso es lo que dice la primera diapositiva. Perdón, Frank, no te di ninguna antelación para ponerla. Frank, tenemos la capacidad de que alguien se quite el mute y puedan leer el texto en sánscrito. Oh, maybe Erna, can you read the Sanskrit? ¿Puedes leer el sánscrito? Voy a elegir a alguien más. No. Who else? I can only see translators. Nada más puedo ver a los traductores. Lisa Lee, ¿puedes leer el sánscrito, por favor? ¿Alguien se puede quitar el mute? Ok, trabajaremos en eso. Yo lo voy a leer. Por favor, digan. Pranam ya. Riguram. Natam.
Svatvaramena Yogina Kevalam Kevalam Raja Yogaya Raja Yogaya Hatavidyo Adishyate. This is the Esto es, first chapter. en el primer It's the capítulo, beginning of the text. es el inicio del And texto. Swamarama is Y Swatmarama está postrándose a su maestro and he's saying, I'm going to teach this. y dice, voy a enseñar esto del Hatha Yoga Yoga, Sun Moon. el yoga del sol y la As luna, a means to reach Raja Yoga. So he's showing pero solo con el objetivo de llegar al Raja Yoga. Entonces él está mostrando que el Hatha Yoga y el Raja Yoga sí los está diferenciando, que los podemos diferenciar. you can read Pero it, eso solo lleva a muchas discusiones. which one's better. Lo puedes leer en las escrituras. ¿Qué es mejor, el Hatha Yoga o el Raja Yoga? Meditate or should I do yoga? ¿Debería de meditar o debería hacer yoga? Meditate, just do yoga. No necesitas meditar, solo haz yoga. No necesitas hacer yoga, solo medita. Swamarama's like, Y Satvarama está como, no me quiero meter en esas dos malas they're both the elecciones. same in that Son una y la misma y tienen la misma meta. Let's look at the next slide. Veamos la siguiente diapositiva. I'm afraid to ask. Does anyone have Me da miedo preguntar, pero ¿alguien tendrá el poder de leer sánscrito? Oh, yeah. Irma. Ah, perfecto, Irina. Let's see if it Ok, works. veamos si funciona. Adhasana, Dhrhe Yogi, Vashi, Vitamitasana, Guru Padishtamagrena, Pranayaman Samadhaset. Amazing. Increíble. Thank you. It's so nice. Muchas gracias. Es muy bonito verte. There's some big words. Let's try them. Son palabras muy grandes. Intentémoslas. Asane, Atasane, Dhrde, Dhrde, Yogi, Yogi, Vashi, Vashi, Hitamitasana, Hitamitasana, Guru Padishta, Guru Padishta, Margena, Margena, Pranayama, Pranayama, Baset. Samabhaset. Ok. Doing our best here. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo aquí. My Sanskrit is very medium. As Mi you can see. sánscrito es muy promedio, como se han dado cuenta. No es el mejor, But I really, I really enjoy trying. pero me gusta mucho intentar. We're Disfruto mucho intentar. in our Sanskrit. Y donde sea que estamos con nuestro sánscrito, Try. no vamos a avanzar si no intentamos. Feel good about, Así que solo siéntanse bien. the only- and it's beautiful to learn the Sanskrit. It's beautiful to start to learn some of the words. Y es hermoso aprender sánscrito y empezar a aprender algunas de las palabras. And it just, El camino que el gurú nos muestra. Sanskrit words just open up. No sé, para mí las palabras en sánscrito simplemente te abren el corazón de una forma tan especial. And then we can get deeper into the meaning Y luego podemos meternos de forma más profunda al significado del texto, of the teachings. de las enseñanzas. It's really, Sanskrit is the El sánscrito es verdaderamente la entrada para el significado profundo de estas ideas. During the course when Y Michael will teach, cuando Geshe Michael, there again, durante el curso, cuando Geshe Michael está enseñando, Michael Johnson será el que nos está enseñando cómo leer it's a very beautiful adecuadamente el sánscrito. Y es una parte muy bonita del curso. Es muy divertida. Nos enseña el alfabeto de una forma súper accesible, cantando alguno de los versos. Es muy, muy bonito. It's a great, if you can come to the course, Y si puedes venir al curso, no te pierdas sus clases. such a great way to Es una manera deepen our espectacular knowledge of de Sanskrit. profundizar nuestro conocimiento en sánscrito y profundizar nuestro conocimiento sobre los significados de estas enseñanzas. Entonces, ¿qué significa? Verse is a review. Estos versos son un repaso um,
of what happened in chapter 1. de lo que sucedió en el capítulo 1. Así que, ¿qué hay en el capítulo 1? Swadmarama habla sobre las posiciones, habla sobre la moralidad, habla sobre la dieta. Y esos son aspectos muy importantes, son los fundamentos para las prácticas más sutiles que van a venir en el capítulo 2, 3 y 4. Entonces, dice, enseña las prácticas en el capítulo 1 porque son los fundamentos y luego enseña las prácticas más sutiles en el capítulo número 2. ¿Qué hay en el capítulo número 2? El capítulo número 2 es tal vez la fuente más famosa para alguna de las prácticas del Hatha Yoga, como por ejemplo las prácticas de pranayama, cómo controlar la respiración y el prana, algo llamada las 6 prácticas de purificación, y estas se refieren a purificación interna. Veremos un verso, prácticas llamadas kumbhaka, que son estas prácticas de retención interna que llevan y encierran al prana en el canal central. Y eso es todo. Eso fue un repaso muy rápido del capítulo 1 que nos llevó al capítulo 2. Hagamos el siguiente verso y veremos algunos versos del capítulo 2, que es lo que Geshe Michael enseñó la vez pasada. ¿Alguien puede leer? Catherine preguntó si puede intentarlo. Gracias. Chale, Vate, Chalam, Chitang, Nisha, Chale, Nish, Chalam, Buffet, Yuki, Stanut, Van, Mapnuti, Tato, Vayum, Nirodayet. Awesome. Thanks, Catherine. Increíble. Muchas gracias, Catherine. Espero que las personas se hayan dado cuenta que ella lo pronunció como chale en lugar de kale. La letra C es un sonido de CH. This is a main theme of the second Este chapter. es el tema principal del segundo capítulo y es lo que necesitamos entender sobre el pranayama. Así que, ¿cómo es que el pranayama o el control de la respiración se relacionan con los vientos internos o el prana? ¿Y cómo esto se relaciona con mi mente? O de forma más importante, mi felicidad. Entonces, estos versos y este capítulo hace esta conexión. Y si pensamos por un momento, por ejemplo, piensa en un estado de que te produce mucha calma, relajación. ¿Cuál es el estado de nuestra respiración? ¿Cómo está nuestra respiración? Está por todos lados, está errática. Y luego piensa que cuando estamos realmente muy estresados, nuestra respiración está calmada o está corta, está fluyendo. Y luego este capítulo nos enseña todas estas técnicas diferentes de pranayama para trabajar en nuestra mente, que va a trabajar nuestro prana para trabajar en nuestra respiración. ¿Ok? Y hay muchísima investigación en estos temas sobre las diferentes técnicas de pranayama. Y algunas de las más simples se enfocan en hacer lo que el cuerpo hace naturalmente. Así que yo pensé en que haríamos 2 de mis favoritas. No son de este texto, pero son más simples. Pero también son técnicas de pranayama.
y sean las que se realizan y son buenas para realizar antes de la meditación. Así que haremos algo de pranayamas. The first one, it has a fancy name. La primera I can't remember it. But it's just making the audible sound ah. es como hacer el sonido. And it's what the body does when we get into a nice warm bath, or what we Es get como el into. sonido de lo que hace nuestro cuerpo cuando nos metemos en una tina calientita. El cuerpo se relaja de forma natural. Y entonces lo que queremos hacer es imitar Body relaxation. esa relajación del cuerpo normal. And so let's try. Así que intentémoslo. So just take a moment Entonces, tómense un momento and just tap into how do I feel? How's y my solo body feeling? enfóquense en cómo se siente mi cuerpo, cómo está mi mente. 'Cause I've done Yo estoy un poco nervioso quick through the class. porque he hecho solamente 2 versos y ya voy a la mitad de la clase. I'm way behind already. Estoy súper retrasado. All right. Let me do something about it. Entonces voy a hacer algo al respecto. Nice inhale. Inhalen. Ah, Ah, we'll do 3. 2 more. haremos 3. Nice inhale. 2 más. Una buena inhalación. Ah, Ah, 1 more. una más. Ah, Ah, and there's a lot of research that shows we y can hay mucha really investigación que muestra very que quickly podemos going from a llevar a nuestro cuerpo de forma muy rápida response de un to lugar relaxation alterado through that a una respuesta de relajación a través de esa técnica muy sencilla. seconds. Y nos tomó, ¿qué? 15 segundos. There's another one Hay otra that the body naturally does que el cuerpo hace de forma natural, that again we can use to induce relaxation. I wanted to try. que una vez más lo podemos utilizar para inducir la relajación. Es una doble inhalación y una exhalación extendida. Y cuando escuché esto por primera vez, yo nunca reconocía que mi cuerpo hacía esto. Y ahora me doy cuenta que el cuerpo hace esto de forma natural. Mi cuerpo lo hace de forma natural todos los días, un par de veces al día. Lo he notado. Y es esta respuesta natural a la ansiedad. Así que lo vamos a intentar de nuevo. Es una doble inhalación y luego una exhalación extendida. Hagámoslo una vez más. Y ahí está. Eso es todo. Súper fácil. Súper fácil técnicas de pranayama que pueden hacer en cualquier momento del día. Y el segundo capítulo tiene un poco más de variedad de técnicas, pero esas son 2 técnicas que podemos hacer en nuestra práctica diaria. La principal se le llama Nadi Shodhana. Significa, es lo que se le conoce como alternando tu respiración por tus fosas nasales, respirando por un lado, luego exhalando por el otro. Hay mucha más profundidad en el segundo capítulo para estas técnicas, pero también podemos simplificarlas y hacerlas no solas como una práctica de 15 minutos, 20 minutos, sino en cualquier momento del día. Y hay muchísima investigación que enseña que no hay una forma más rápida para inducir estados de relajación.
Así que esto es muy, muy increíble, porque podemos ver entonces cuál es el punto de hacer esto. Podemos ver la conexión entre nuestra respiración física, nuestro prana, y nuestro estado mental. Y eso es de lo que hablaba este verso. Así que veamos el siguiente verso. Y otra vez, alguien tal vez pueda voluntariarse para leerlo. Ah, perfecto, Elmira. Thank you. I hope Muchas gracias. Espero que mi micrófono esté funcionando. Mala kulasu na di shu marido naiva mathiaga katham siadun mani hava karya siddhi katham have. Awesome. Cool. Maravilloso. Ok, intentémoslo. Mala Kulasu kulasu nadishu nadishu maruto maruto naiva naiva madhyaga madhyaga katam katam svad vad unmani unmani vava vava karya siddhi karya siddhi katam bhavet. katam bhavet. So again, this is a Entonces, una vez más, chapter. este es un verso de este capítulo. Asana and pranayama Asana y el pranayama funcionan para purificar los canales. Which makes us ask, well, what Lo que nos hace preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿qué tapa los canales? ¿Por qué necesitamos? ¿Qué es lo que tapa los canales? Swatmarama says it's Y Swatmarama dice que son los pensamientos negativos, las emociones negativas, ignorance, la ignorancia. and these cause the channels to be twisted, Y estos causan que los canales estén clogged up, rotos y estén amarrados y tapados, from not only putting impurities into retorcidos. Y ese es el resultado. food, but also putting impurities No solo estamos poniéndole a nuestros cuerpos comida, sino también le estamos metiendo This is eh, exactly the process pensamientos. of Niguma yoga. Y este es exactamente el proceso del yoga de Niguma. Retorcer, estirar, recolectar y distribuir, It's like the channels are que es donde nuestros canales, es como si nuestros canales estuvieran hechos nudos y mediante retorciendo nuestro cuerpo y estirándolo, estamos entonces relajando esos nudos, ya ayudando al prana a que fluya de forma más suave. Y podemos hacer eso también mediante, no solo de forma física, sino también con nuestra mente, teniendo pensamientos de compasión, pensamientos de sabiduría. Y cuando estos métodos, más bien estos métodos se complementan, así que no solamente es las prácticas físicas, con nuestras prácticas físicas estamos mejorando nuestros canales y nuestros pensamientos. La primera vez que nos enseñó Geshe Michael esto, dijo, combinar las prácticas físicas no es doblemente poderoso. Es 20 veces, es 15 veces. Dijo, no, es 1000 veces más poderoso. Dijo, no lo pienses como que el combinar lo físico y lo mental, hacer la asana con un elemento mental, con un elemento de compasión, que simplemente se duplica el poder. Esa no es la teoría, mucho más. Hagamos el siguiente verso. Sabrina, can you read? Sabrina, ¿puedes leerlo? I saw your hand up before. Vi tu mano levantada. To try. Sí, me encanta intentar. Muchas gracias, maestro. Pranayama tata yani yam satvikaya dia yata susumna nadishta
Malasu Di Prayaniti Cha. Awesome. Thank you, Sabrina. Increíble. Muchas gracias, Sabrina. Pranayamam. Pranayamam. Tata. Tata. Kurya Koryanityam. Nitvikaya. Sadvikaya. Diya. Yata. Sushumna Nadishta Mala. Sudim Prayanchicha. So that's what this verse is saying. Así que es lo que este verso está diciendo. When we do the practices, Cuando hacemos las prácticas, lo hacemos con los pensamientos más puros y nos dicen combinando esas dos ideas, esos dos métodos. Es un método muy bueno, el Hatha Yoga y el Raya Yoga. Y me recuerda a esta situación que pasó el día de ayer, donde alguien vino y me dijo, Geshe Michael nos dijo que no tenemos que hacer yoga para ver la percepción directa de la vacuidad, para tener. Y eso fue muy problemático. Y pues, saben, Geshe Michael, por no sé cuánto, pero dijo exactamente lo opuesto como durante 40 años. Y luego de repente dijo, mira, no necesitas hacer las asanas de yoga para ver la percepción directa de la vacuidad, para tener la percepción directa de la vacuidad. Y entonces fue como, eso es súper emocionante, ya no tengo que hacer mi yoga, porque Geshe la dijo que no tenemos que hacerlo. Pero lo dijo una vez, que no tengo que hacerlo. Pero es verdad, tenemos que hacer yoga para tener la percepción directa de la vacuidad. Bueno, primero que nada, ¿incluimos a la meditación como parte del yoga? Porque deberíamos. La meditación es una gran parte del yoga. Y aquí realmente la pregunta es, ¿necesito hacer yoga en mi mat? ¿Necesito hacer las asanas para tener la percepción directa de la vacuidad? Y la respuesta es no, probablemente no. Estoy seguro que hay personas que nunca hicieron yoga y ya tuvieron esta percepción directa. Probablemente es verdad. Pero seguramente sería más sencillo si haces los dos. ¿Por qué no trabajarías con tu cuerpo interno? ¿Por qué lo harías más difícil para ti? Es un método muchísimo más rápido. Cualquier texto va a decir que trabajar con el cuerpo, con la parte física, el cuerpo interno, es muchísimo más rápido. Entonces, si hay un método más rápido, la pregunta es, ¿tienes que hacer yoga? No, no debes, no tienes que, perdón. Geshe-la no está mintiendo, no tienes que hacer yoga. Pero quieres avanzar, pero si no quieres avanzar más rápido, no lo hagas. Está bien. Pero los métodos están ahí. La opción de trabajar con el pranayama, de trabajar con Kumbha Kavi, la opción de trabajar con estas prácticas avanzadas está ahí. Y luego podemos ver si esos métodos son verdad, si son una buena opción. No sé, a mí me pareció una pregunta muy graciosa, una situación graciosa. Que me preguntaban si tenemos que hacer yoga, porque Geshe-la me dijo que no tenemos que hacer yoga. Y yo, ok. Tienes que ignorar las 1000 veces que dijo que tienes que hacer yoga. Y luego piensa en ello. ¿Qué es lo que estoy sacrificando? Bueno, ya, esa es mi opinión. Veamos el siguiente verso.
Yeah, we'll have a look at this really quick. This says Sí, Dauti. vamos a ver este verso muy rápido. Basti. Dice, Dauti, Basti, Basti, Stasta, Neti, Tratakam. Tratakam, Naolis. Entonces, estas son las prácticas para limpiar el cuerpo interno, la parte interna de nuestro cuerpo. Y se les llama las prácticas de Shat Karma. Podemos ver ahí el Kapalabhati. Entonces, estas son las... nos enseñan cómo limpiar la parte afuera de nuestro cuerpo. Nos enseñan cómo lavarnos nuestros dientes. Hay un nombre yogi para lavarnos nuestros dientes. Se le llama Danta Bhati. Danta es diente, Bhati es limpiar. Así que podemos pensar en el yoga cuando nos estamos limpiando nuestros dientes. Ah, estoy haciendo yoga. Es verdad, estás haciendo yoga. Y ese es como el inicio de, ok, ¿cómo puedo cuidar a mi cuerpo? Pero también hay formas en las que podemos cuidar las partes de adentro de nuestro cuerpo. Y hay cosas como, por ejemplo, las personas que saben utilizar una vasija neti. Y esta es una lista de estas 6 prácticas. Y estaremos haciendo eso en un retiro en Diamond Mountain al final de este año. El retiro es una habilidad, así que cuando piensas en el Hatha Yoga Pradipika, es un texto muy avanzado. Es un texto de prácticas que varias de ellas están hechas para hacerlas en retiro. Y siento que como un practicante de yoga, deberíamos estar realmente viendo cómo podríamos hacer retiro y agregar retiros a nuestra vida, a nuestro estilo de vida. Los retiros grupales son maravillosos, los retiros de enseñanza grupal son maravillosos, que Shela los enseña durante 10 días. Esos retiros son maravillosos. Ir en una meditación grupal, ir a un retiro de meditación grupal, pero eventualmente eso nos tiene que llevar a retiros personales, individuales, donde realmente podemos hacer progreso más rápido. Y este texto está lleno con las prácticas que haríamos durante un retiro personal, como estas prácticas de limpieza. Entonces, el Hatha Yoga Pradipika es un texto y el yoga es una práctica que nos lleva más profunda, más profundo. Y no solo de forma física, me refiero a toda la película completa. Pradipika es esos que conocen la distinción, para ustedes que conocen la distinción, es un texto de las enseñanzas de Diamante. Hay un fundamento muy estricto que te enseña las enseñanzas fundamentales y luego están las enseñanzas más elevadas. Y esas enseñanzas normalmente eran secretas. Tenías que ir a la prepa y obtener tu certificado y después ya podías hacer tu doctorado. Las enseñanzas Diamante son del doctorado y no haces eso antes de pasar por la prepa. Entonces, este texto es un doctorado. Mucho de él son las prácticas de las enseñanzas Diamante y está lleno de prácticas que normalmente y tradicionalmente no estudiaríamos en el linaje de Jetson Kappa hasta que llegáramos al doctorado. Y lo que tenemos aquí es una oportunidad de poder observar estas prácticas que nos las introduzcan, que nos las enseñen, entender lo que son un poquito y después puedes ir con tu maestro para aprender los detalles de estas prácticas.
que lo que es espectacular del linaje de Yetsongkhapa es que obtenemos todas esas enseñanzas de estas prácticas. El Pradipika nos va a enseñar estas prácticas. Va a abrirnos la puerta y nos va a permitir verlas y que de otra forma no podríamos tener acceso a estas prácticas. Y después tienes que ir con tu maestro y obtener los detalles de estas enseñanzas tan elevadas. Pero este texto es increíble porque nos da esta oportunidad de poder observar con más detalle estas enseñanzas sutiles. Y esa es la forma en la que progresa este texto, cada vez es más sutil. Ok. Voy a parar aquí y ver algunas de las preguntas en el chat. Y después, al final, vamos a ver cuáles son las prácticas del tercer capítulo, cuáles son las prácticas más sutiles que vamos a aprender. Ok, preguntas. Cuando estamos haciendo Shavasana, podemos llamarle a ese proceso el proceso de disolución. Hay muchas cosas que podemos hacer en el Shavasana. Mi maestro siempre nos alentaba a estar presentes en el presente y usarlo como un momento de meditación. Entonces, permitir a que los pensamientos simplemente llegaran y se fueran. Y permitir a la mente y al cuerpo encontrar su camino y en dónde debe de estar. La mayoría de mi vida, mi práctica fue muy intensa, era de 1 hora y media, muy demandante. Pero yo siento que el 90% de mi Shavasana me dormía. Y me encantaba. Se sentía súper refrescante. 10 minutos, 15 minutos de Shavasana era simplemente mágico. Entonces siento que es un momento en el que le permites a tu cuerpo hacer lo que quiera hacer. Y como maestro, es súper importante darle a los estudiantes ese espacio de Shavasana. Siento que en la mayoría de las clases los maestros dicen que Shavasana es la pose más importante y solo te dan 3-4 minutos. Y en mi opinión eso es criminal porque no es lo suficientemente largo. Así que, ¿qué otra cosa podemos hacer durante ese momento? Puedes hacer una práctica de disolución, puedes hacer una práctica de compasión, puedes hacer mantras si eso es lo que quieres. Puedes hacer muchísimas prácticas. Pero para mí, siento que el Shiandalini lo enseña muy bien. Permite que el prana regrese a donde quiera estar. Solo relájate. No tienes que hacer nada. Y si quieres hacer una práctica, sí, puedes hacer algunas prácticas de compasión, que es muy hermoso. Y al final de esa práctica, es como cómo queremos salir del Shavasana y volver a entrar al mundo, a interactuar con el mundo. También siento que eso es una parte muy importante de eso. Es una oportunidad de dedicar nuestra práctica y definir nuestra motivación, de no dejar los efectos del yoga en el mat y no dejarlos rápido y apresurarnos a empezar nuestro día,
sino analizar cómo es que podemos gradualmente transicionar del Shavasana con una motivación, una motivación súper pura y poderosa para poder transitar hacia nuestro día. Siento que eso es algo súper importante y que definitivamente yo no era muy bueno haciendo. Yo tenía esta experiencia súper bonita y entonces rapidísimo me levantaba y decía, ya, me tengo que ir a trabajar y me tengo que sentar enfrente de la computadora. Veo algunas preguntas en ruso, que eso es un poco complicado para mí. Si alguien quiere decir una pregunta, voy a escanear el texto. ¿Cuál es la forma más eficiente para acumular el bien para experimentar eso que va a crear la perfección? Muchas gracias, Stevie. Es muy bueno verte. Stevie estudió con el maestro de Geshe Michael por mucho tiempo. No estoy diciendo que es vieja. Solo estoy diciendo que ha estado estudiando esto por muchos, muchos años y ha estudiado con muchos grandes maestros, incluido Geshe Michael y el maestro de Geshe Michael. Así que es un honor tenerte en mi clase. Yo solo quiero conformar tu dato que cuando Geshe Michael dice que Geshe Michael no dijo que no tienes que hacer yoga, yo recuerdo que Geshe Michael dijo que el yoga y la meditación es la forma más eficiente para poder ver a los Budas. Sí, cuando pienso sobre qué es eficiente, pienso en qué es lo que tengo que hacer más. ¿Qué tengo que hacer más? Si no estoy progresando rápido, mi meditación no está donde yo quiero que esté, no me siento más cercano con esta idea de ya no tengo más emociones negativas, pensamientos negativos. Entonces, analizo cómo es que puedo avanzar más rápido. ¿Qué necesito hacer que no estoy haciendo ahorita? Debe haber algo que me falta. Y siento que esta idea es como un buen punto de inicio. Creo que todos hacemos suficiente. Respecto a lo que Stevie decía, ¿cómo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo hacer mis prácticas más poderosas? Y algunas cosas se me ocurren. La primera es definir una intención, hacer nuestras prácticas más poderosas, estableciendo una intención, una motivación pura. Y esa es la diferencia entre crear semillas que se acaban y semillas que tienen muchísima sabiduría y que no se acaban. Dedicar nuestros esfuerzos. Y eso es algo teóricamente muy sencillo de hacer. Y la tercera es intentar borrar la línea entre ahora estoy practicando y ahora no estoy practicando. Estoy practicando cuando me siento en el cojín de meditación. Estoy practicando cuando estoy haciendo mis asanas de yoga. Y ver que el yoga es algo que sucede durante 24 horas. Tenemos la oportunidad de poder estar practicando todo el tiempo. Y ahí es donde estoy respecto a cómo hacer las cosas de forma más eficiente. Ay, de repente aparecieron más personas en mi pantalla. Es muy lindo verles las caras. Ok, vamos a ver qué es lo que próximamente viene. Vamos a tener que saltarnos una diapositiva. Y ve a la siguiente, por favor, y a la siguiente. Perfecto, esta. Ok, capítulo 3. ¿Qué es lo que Geshe Michael va a estar enseñando en enero? El tema principal va a ser el Kundalini, este fuego interior
o esta energía que nos despierta el prana en el canal central. Así que una gran parte del capítulo 3 es esta idea del Kundalini y vamos a hablar sobre eso. Y cómo eso se relaciona con nuestra felicidad, cómo eso se relaciona con la distracción de nuestra mente y definitivamente cómo se relaciona con el tener esta percepción directa de la vacuidad. Y tiene prácticas muy poderosas para llevar nuestro cuerpo a estados de relajación. Y ese va a ser el tema principal de las enseñanzas diamante. Las enseñanzas del diamante se centran, son la esencia de eso. Así que cuando hablamos sobre los 6 yogas de Niguma, todo eso se centra en esta idea del Kundalini. Así que es un tema extremadamente importante. El segundo tema son los mudras o los sellos. Sellos como algo que sellas, como cuando sellas un bote. Eso es lo que se refiere con sellos o mudras. Formas muy sutiles en las que enfocas el prana. Entonces enfocas el prana y después lo sellas. Y Kichari es lo que todo el tiempo te cambia el autocorrector como Kachari. Así que si no estás poniendo atención te lo va a cambiar, pero es Kichari. Y la práctica es Kichari. Ka es una palabra que significa el cielo. Así que son los danzantes del cielo. En el linaje del Hatha Yoga Pradipika se refiere, es una práctica muy rara de la parte que conecta tu lengua con tu boca para que puedas poner tu lengua de regreso a tu garganta y a tu cerebro. Así no es como Geshe Michael lo enseña, no es nuestro linaje. Kichari es una práctica muy diferente y está relacionada de nuevo con las enseñanzas de diamante. Así que veremos qué tan profundo Geshe Michael se mete a ese tema por nosotros. Pero es una práctica muy especial en el linaje de Jetson Kappa, esta idea del Kichari. También hay una práctica que se le llama volar, que Geshe Michael nos va a enseñar, que creo que es súper graciosa. Siempre me gusta bromear de no te pierdas esa clase. Ya no quieres estar atorado el resto de tu vida caminando. Así que ese va a ser un tema, no voy a decir más al respecto. Y por último, la práctica del Nada Yoga. El Nada Yoga es el sonido del yoga. Se traduce como los sonidos del canal central. Y de nuevo, es una práctica muy importante, muy sutil. Y la estaremos enseñando en el curso de Lady Niguma 3 con la práctica llamada Dorme Derpa, que es la recitación de las enseñanzas diamantes. Es una parte súper importante de las prácticas profundas, sutiles, que todas tienen la misma meta. Hatha Yoga nos lleva al Raya Yoga, que nos lleva a ese estado mental que destruye la ignorancia y por lo tanto destruye el sufrimiento. Podemos seguir regresando a eso una y otra vez y decir, ¿por qué estamos hablando de esto? Por el hecho de que nos lleva a un lugar. Y estas ideas antiguas de 5,000 años sobre cómo eliminar el sufrimiento, podemos llegar a un estado que puede trascender el sufrimiento y el Hatha Yoga o las prácticas físicas nos llevan a ello, nos llevan a ese estado mental, al Raya Yoga. Y el Raya Yoga puede significar
La percepción directa de la vacuidad puede significar ese estado final. Así que hablar de estas prácticas sutiles que nos llevan a estos estados que nos detienen el gritarle de regreso al perro y crear o hacer la única cosa que puede perpetuar lo que queremos evitar. Y para hacer eso necesitamos entender la vacuidad. Y para entender la vacuidad podemos utilizar no solamente las enseñanzas físicas, no solamente la meditación, pero sino también utilizar nuestro cuerpo físico. Y que muchas veces las personas van a decir, eso es increíble porque eso es mucho más sencillo. No puedo controlar mi mente está loca, pero puedo controlar mi cuerpo. Así que si puedo hacer las prácticas físicas con mi cuerpo para controlar mi mente, eso suena increíble. Cuerpo, sin problema, lo puedo controlar. Mi mente, la mente es más difícil de controlar, es súper raro. Se está quejando con su maestro. La mente es mucho más difícil de controlar que el viento. Entonces, bueno, hay prácticas físicas que puedes hacer. Y si las combinas con esas prácticas mentales, tenemos un método rapidísimo, que es la idea de, vamos a la siguiente diapositiva, de montar el tigre. Y por eso tenemos la imagen del tigre, porque el tigre es simbólico del Hatha Yoga, rápido, poderoso, métodos rápidos y poderosos que nos llevan a nuestra meta. Así que este es el curso que Geshe Michael va a estar enseñando enero 18 al 29. Nos va a estar llevando por la mitad del tercer capítulo y parte del cuarto capítulo. Y en septiembre estará haciendo el resto del capítulo y el resto del tercer capítulo y del cuarto capítulo. Vamos a tener clases de yoga y de meditación por grandes maestros y vamos a estar usando esa oportunidad para reforzar las prácticas que estudiamos en el Pradipika. Así que no va a ser solamente clases de yoga en general, sino va a ser clases de yoga muy enfocadas en el texto. Yo voy a enseñar una clase de repaso y Michael Johnson va a estar enseñando el sánscrito. Entonces va a haber yoga, meditación, clases de Geshe Michael, clases de repaso, clases de sánscrito. Es muchísimo. Y algunas personas puede que se intimiden porque es muchísimo. Está bien, las clases van a estar grabadas y disponibles. No cualquier persona no todos pueden hacer todos los componentes por las limitaciones de tiempo, pero no se pierdan esta oportunidad. Uno de los grandes traductores en nuestro mundo está enseñando uno de los grandes textos de nuestro mundo, que él tradujo durante su retiro de 3 años, cuando él estaba haciendo estas prácticas de forma súper profunda, y esa combinación es rarísima. Un traductor que los comentarios en este texto son rarísimos, pero los comentarios de una persona que ha hecho estas prácticas en un retiro profundo es rarísimo. Y tener a alguien que lo traduzca desde la perspectiva y la sabiduría y la experiencia del linaje de Jackson Kappa, ahí es donde no he visto a nadie más hacer eso. No hay nadie más haciendo eso. Así que es una oportunidad increíble poder estudiar esto con Geshe Michael. Y si escaneas ese código QR o vas a la página del Yoga Studies Institute, vas a llegar a la página principal
que te puede llevar a diferentes grupos de idiomas para que te inscribas a tu idioma. Si hablas alemán, si hablas chino, si hablas ruso. Así que sé consciente que cuando vayas a ese código QR, escanees ese código QR, te va a llevar a esa página principal que te va a ayudar a registrarte adecuadamente en tu idioma. Ok, dejen reviso el chat. Ay, no, y ahora estoy viendo un buen de preguntas que me encantaría responder. Heat the body up quickly. Do some pranayama. I've done yoga in most of my life was in cold rooms. Yo he hecho, Just gotta do it. perdón, no escuché bien qué dijo. If you have little time, what's your favorite asanas? ¿Cuáles son tus asanas Just favoritas? did what my teacher told me to do. La verdad es que yo solo hacía lo que mi maestro me decía que hiciera Easy. y lo hacía más sencillo. If we Pero fall into the trap of doing our favorite ones, we don't do our least. creo que si caemos en la trampa de hacer nuestras favoritas, entonces no practicamos las no favoritas y eso puede ser un problema. Bring your questions to the course. I know there's a lot Ok, of traigan sus questions. preguntas al curso. Creo que hay muchísimas de ellas. Pero de hecho vamos a estar haciendo otro webinar, yo y Michael Johnson, January, en enero 4, creo. and then there'll be a third one. Y después también va a haber un tercero con Connie y John Brady. Y ellos van a estar enseñando las conexiones entre las enseñanzas de Amante y el Hatha Yoga Pradipika. Así que vamos a tener 2 webinars más. Como dije, es la temporada del Hatha Yoga Pradipika, empieza el día de hoy. Así que si están listos para ese programa, vamos a tener otro programa de discusión con Michael Johnson y conmigo, el 4, y luego Connie y John Brady antes del evento principal. Van a discutir esta conexión entre las enseñanzas de Amante y este texto. Quiero agradecer muchísimo a nuestros traductores. ¿Cómo lo hice? Rápido, muy rápido, lento. Ve algunos dedos levantados. Muchísimas gracias, Francisco, por establecer la parte técnica, y a Sophie. Aprecio a todos nuestros distribuidores por hacerle marketing a esto. A todos los que tradujeron este texto para que todos tengamos manuales. Muchísimas horas, pusieron muchísimas horas para traducir el manual y ha sido traducido en 7 lenguajes diferentes. Y para las personas que estuvieron aquí el día de hoy, es hermoso verlas y espero con ansias estudiar con ustedes. Que tengan un hermoso día.